Ok, hermanos, bueno, pretendo, Dios mediante, sea un estudio bíblico en esta tarde. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 19. Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 19. Y para no salirme del contexto de un estudio bíblico, me gustaría, queridos hermanos, que cada uno de nosotros pudiéramos participar. Desgraciadamente somos poquitos, pero bueno, Dios sabe. Entonces creo que va a ser un poco más personalizada el estudio, más personalizado, más armonioso, es decir, que podemos participar absolutamente todos. Incluso no sé si hay alguien que nos esté viendo por redes sociales, que también son bienvenidos sus comentarios, sus preguntas y sus respuestas también. Ok, muy bien. Voy a tomarlo en cuenta. Ok, hermanos, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Si lo leemos todos juntos a una sola voz, dice la palabra de Dios así: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Muy bien, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, en esta hora pedimos que tu gracia sea derramada sobre nosotros. Tu Santo Espíritu nos guíe en tu palabra en esta hora. No permitas que se digan palabras de hombre o palabras que no sean tu voluntad que sean dichas, sino solamente lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Pedimos pues que tu palabra pueda tomar pueda tener esa autoridad en nuestras vidas, Señor, que profesamos y que podamos tener, Señor, buena conciencia sobre este asunto. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En una ocasión, creo que fue el domingo, les adelanté en la mañana lo que estaríamos viendo o tratando de desarrollar en esta tarde. No sé si alguien se acuerda de lo que les dije que estaríamos viendo. ¿No? Creo que no. Ok, dice el capítulo 1, versículo 19. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice: manteniendo la fe. Y es imposible no mirar el versículo 18, así que vamos a ir allá. Por favor, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ok? La palabra de Dios en diferentes ocasiones, no solamente aquí en Timoteo, queridos hermanos, nos habla acerca de la conciencia. Y quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que usted entiende por conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Alguien? O empezamos, agarramos corte de un lado para otro, o alguien que sea voluntario, que nos puede decir qué entiende usted por conciencia o la conciencia, o a qué se refiere con la conciencia, pastor. Para mí es la ley de Dios escrita en nuestros corazones, Ok, que es la que nos muestra y nos recuerda el pecado. No es como que traemos un duende que nos está diciendo, tus hermanos, pero en nuestros corazones traemos la ley de Dios grabada, la Biblia dice que está grabada. ok, Para mí eso es la conciencia. muy bien. ¿Alguien más? Bueno, Alejandro. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso dice que si es inconsciencia, es que no sabes uno lo que hace. Ok, bueno, Mónica. Consciente. Yo pienso que es el Espíritu Santo que el Señor nos dio, que es el que nos muestra en lo que estamos mal. Cuando hacemos alguna cosa decimos, ay, me remordió la conciencia, ¿verdad? Ok, ok. Hermano Santos, ¿alguna opinión? Pues yo creo que es lo mismo que iba a decir yo en lo que ya
dijeron de la conciencia, que en lo espiritual pues tiene mucho que ver en que nos hace, el Espíritu Santo nos redarguye, por ejemplo, de que tenemos un Dios todopoderoso, que un día vamos, por ejemplo, a morir y que vamos a estar en la presencia de Dios. Tenemos una conciencia de eso y por eso tratamos de mantenernos lo más firme que podemos en esta vida. Ok, muy bien. Bueno, Irving, ¿tendrá alguna opinión? Como que se esconde, hermanos, este chiquito ahí atrás. Ok, ¿alguna opinión? Algo que Mis pensamientos son demasiado profundos. dice que sus pensamientos son demasiado profundos, hermano Irving. ¿Algo que quiere comentar, hermano? No, simplemente que precisamente que hablan respecto a lo que ves en internet, es como te salen los anuncios. Y en YouTube me está saliendo mucho esto de que la pregunta es, ¿cómo sabes de que estás consciente? Hay un anuncio acerca de eso. Solamente no te puedo opinar ahora, pero Bueno, Alejandro. yo pienso que es algo muy, no sé si será como un don que Dios nos da. Por ejemplo, un animal no tiene conciencia y nosotros sí. Ok, ¿cómo sabe usted que los animales no tienen conciencia? Porque el animal no sabe si hace lo bueno o lo malo, lo hace. Ok, muy bien. Eso es una buena clave, ¿ok? Mire, en la actualidad, queridos hermanos, es muy común escuchar tanto en las escuelas, en las empresas, en la vida cotidiana, los gobiernos pretenden concientizar o la conciencia social o la necesidad de que las empresas o la sociedad en general tenga conciencia, es decir, que tomen, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales, o pueden también concientizar en cuanto a los más desafortunados o desamparados, etcétera, etcétera. También escuchamos o podemos por ahí escuchar sobre personas famosas que van y hacen obras de caridad, ayudan a otros países y son admirados por la sociedad y es decir, que tienen una conciencia social. Las obras caritativas ciertamente son admirables y como creyentes en Cristo debemos prestar atención a las palabras que el Señor Jesús nos ha enseñado, las cuales nos ha dicho que nos acordemos de los pobres, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Pero según la definición de conciencia, como cristianos, hermanos, debemos acudir a la Biblia y no meramente atender lo que la sociedad enseña o lo que la sociedad pretende representar en cuanto a este concepto de la conciencia. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Es decir, en otras palabras, pretendo que usted olvide lo que se le ha enseñado por la sociedad, de tener obras caritativas, de tener de ayudar al prójimo. Ciertamente son obras admirables, son buenas obras que debemos hacer como cristianos, amar a nuestro prójimo, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la conciencia? Cada ser humano, independientemente de su cultura, trasfondo o etnia, tiene una conciencia. Dios nos ha dado una conciencia. Y nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal y cuando hemos ofendido a Dios. Vea lo que dice en Romanos capítulo 2 y el versículo 15 y lo que dice lo que comentaba el pastor. Esto es precisamente la conciencia según la Biblia en Romanos capítulo 2 y el versículo 15. Romanos capítulo 2 y el versículo 15 dice así la palabra de Dios. 2:15, mostrando la obra de la ley, ¿qué dice, hermanos? Escrita
en sus corazones, dando testimonio que, hermano, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto es la conciencia según la Biblia. Es la ley de Dios escrita en nuestros corazones, la cual nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. Esto es lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo escribía a la iglesia de Roma y les decía que aquellos que no han escuchado el evangelio no tienen ninguna excusa, porque Dios ha plasmado la ley, Dios ha plasmado su ley en nuestros corazones, de tal manera que no tienen excusa, dice la palabra de Dios. Y vea el versículo 14, por ejemplo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es la conciencia. En otras palabras, o podemos decir que la conciencia, queridos hermanos, del hombre corresponde a la naturaleza humana creada por Dios y lo capacita para que sepa lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Es decir, Dios nos ha dado su ley a cada uno de nosotros que obra acusándonos o defendiéndonos según sea el razonamiento. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado la conciencia. Pero ¿de qué manera podemos, queridos hermanos, saber lo que Dios justifica o aprueba o condena? Esta es la función de nuestra conciencia. La función de nuestra conciencia es hacernos saber cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos a Dios o ofendemos a otros. Actúa como una alarma contra incendios que suena cuando estamos mal y permanece en silencio cuando no tenemos ningún problema con Dios. ¿A alguien le ha pasado que le acuse alguna vez su conciencia? ¿Sí? Que le acuse una vez su conciencia. Yo tengo que confesarles que el día de ayer, creo que fue el día de ayer, dentro de las funciones que tengo en mi trabajo, es supervisar a los compañeros. Entonces había algunos errores por ahí que debíamos corregir. Entonces una compañera tenía una pluma que se puede borrar, que es de tinta borrable, así se llama, una pluma de tinta borrable. Entonces había unos errores ahí y ella traía una pluma azul, me prestó una pluma negra para que le ayudara a borrar. Era bastante lo que teníamos que borrar. Entonces, en un descuido, hermanos, pues la pluma fue a la bolsa de mi chaleco. Fue a la bolsa de mi chaleco y ya después ella me preguntó, oye, mi pluma, ¿no sabes dónde quedó? Y entonces me revisé el chaleco y ahí estaba la pluma. Entonces, y fue una acusación de la conciencia, queridos hermanos, que había fallado. Aunque regresé la pluma y me disculpé con ella, la conciencia acusa de que había pecado contra Dios, de que había pecado contra ella. ¿Sí? Entonces, esto es la conciencia. ¿Alguien tendrá algún testimonio de alguna vez que le haya acusado su conciencia? No queremos saber el chisme, no queremos saber chismes de su vida, solamente alguna ocasión que nos pueda compartir en la cual le ha acusado la conciencia. ¿Alguien? ¿Habrá alguien? Tal vez los hermanos que se pasan los altos o que manejan sin licencia, que manejan con placas vencidas o sin seguro. No sé, tal vez alguno de ustedes pueda compartir algo. Pues es que sí vienen a la memoria muchos pensamientos, pero pues no se pueden expresar Ok, el ejemplo aquí. Pero sí, pues muchas veces hemos experimentado el hecho de que la conciencia nos acusa y dice, esta conciencia está mal. ok.
¿Y alguna vez, por el contrario, la conciencia la ha justificado en algún hecho? La Biblia dice que la conciencia nos acusa o nos justifica. ¿Alguna vez la conciencia la ha justificado en algún hecho? Bueno, es para meditar. Entonces, la conciencia, queridos hermanos, funciona como una alarma contra incendios, ¿verdad? ¿Cuándo suena una alarma contra incendios? Cuando hay un incendio, ¿verdad? Una alarma, un detector de humo suena cuando hay humo, ¿sí? Entonces, la conciencia es como una alarma. Cuando pecamos o estamos próximos a pecar, muchas veces la conciencia nos detiene, muchas veces la conciencia nos acusa, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver más adelante que la conciencia se puede acallar. Pero bueno, todos hemos escuchado alguna vez la voz de nuestra conciencia cuando pecamos o cuando hacemos algo que no corresponde a la naturaleza santa, justa y amorosa de nuestro Dios. Nuestra conciencia nos redarguye, no importa cuánto intentamos suprimir esa voz o nos esforcemos por tener la razón en nuestras acciones. La conciencia nos acusa, aunque llega un punto en el cual se puede acallar. En la realidad, esto es algo bueno, queridos hermanos. De otra manera, seríamos como una casa, sin una alarma contra incendios. Podríamos ir desenfrenadamente pecando sin nada que nos acuse. Si Dios no hubiera plasmado su ley en nuestros corazones, podríamos entonces ir, y no estoy diciendo que esté bien, pero podríamos ir por la vida, podríamos ir por el mundo sin nada que nos acuse, sin nada que nos detenga, sin ningún freno, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de señalamiento de precaución. ¿Okay? Dios nos ha dado en su sabiduría la conciencia. Pero la Biblia dice que hemos de tener una buena conciencia. Regresemos a Timoteo, primera de Timoteo 1:5. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahí. Primera de Timoteo 1:5. La verdad, queridos hermanos, es que estoy que me quemo por predicar, pero mi conciencia me acusa que no debo hacer eso. Capítulo 1, versículo 5. Vean lo que dice ahí. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La Biblia habla de una buena conciencia y de una fe no fingida. Pablo dio testimonio de Timoteo, que en Timoteo había, hermanos, había una fe no fingida, la cual dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y ahora también estoy seguro que en ti también. Pablo le dijo esta palabra a Timoteo, la fe no fingida. Entonces, ¿se puede fingir la fe, perdón? ¿Se puede fingir la fe? Claro que se puede fingir la fe. ¿Se puede fingir la buena conciencia? Creo que sí se puede fingir. ¿Okay? Aunque la conciencia nos acuse, podremos tener una apariencia de piedad. La Biblia dice que el carácter de los hombres en los postreros días será apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo le dijo a Timoteo, a estos evita. El propósito, entonces, queridos hermanos, Dios nos ha dado, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una buena conciencia es una conciencia sin ofensa. Vea Hechos capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, 16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hay que tener, queridos hermanos, entonces, procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Nuestra conciencia es buena no porque hemos hecho buenas obras, sino porque
está sin ofensa. Cuando la conciencia no nos acusa, es porque no hemos cometido alguna ofensa. Pero cuando hemos cometido una ofensa, entonces la conciencia entra y nos acusa. La Biblia dice, queridos hermanos, entonces, que permanezcamos en la fe no fingida y en la buena conciencia. En otras palabras, si tenemos buena conciencia, es porque estamos totalmente bien con Dios. ¿Sí? Uno de los indicativos, hermanos, para saber el estado de nuestra relación con Dios es nuestra conciencia. La conciencia nos acusa. Sabes que estás mal. Sabes que no estás bien con Dios. Aunque pretendas estarlo, aunque finjas estarlo, sabes que no estás bien con Dios. Sabes que tienes que arreglar un problema con un hermano, el cual no te deja estar bien con Dios. Sabes que tienes que arreglar un problema con tu esposa, el cual no te deja estar bien con Dios. Sabes que tienes que arreglar un problema con tu esposo, el cual no te deja estar bien con Dios. La Biblia dice que hemos de tener entonces fe no fingida y buena conciencia. Y la palabra de Dios condena, queridos hermanos, dice sobre la oración cuando un esposo ha maltratado a su esposa, dice que si viene a Dios, bueno, tiene que arreglar primero sus cuentas y después venir a Dios, porque la oración del tal puede ser abominable delante de Dios. Pero bueno, no es el tema la oración, pero sí tiene algo que ver. Entonces, la Biblia dice que una buena conciencia es una conciencia que no ofende, que no ha sido ofendida, que no ha ofendido. Si la conciencia no nos acusa, es porque probablemente todo está bien con nuestro Dios. ¿Sí? Las personas allá afuera, queridos hermanos, que navegan sin Cristo, que van por la vida sin Cristo, ahí también en ellos está escrita la ley de Dios. También en ellos Dios ha plasmado su ley en sus corazones. Los que están allá en la calle, van por el mundo, siguiendo y complaciendo a su carne, siguiendo los placeres de este mundo, etcétera, etcétera, saben en su corazón que no están bien con Dios, aunque quieran negarlo, aunque muchos de ellos traten de negar la existencia de Dios, aunque muchos de ellos traten de negar la eficacia de la palabra de Dios, aunque muchos de ellos hayan sido lastimados por algunas iglesias, etcétera, etcétera. La palabra de Dios habla que también en ellos ha sido puesta la ley de Dios en sus corazones, es decir, también tienen ellos conciencia, la cual no les deja tener paz. No les deja tener paz. ¿Recuerda usted alguna vez, antes de venir a Cristo, haber sentido la paz que solamente Dios puede dar? Yo creo que no, aunque usted pueda decirme que sí, sino fue hasta que venimos a Cristo y nos rendimos a Él, que Él inundó nuestros corazones y nuestras vidas de paz. ¿Por qué? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando niña, cuando tenía algún problema con mis hermanas o que mi papá me regañaba, ¿no? Yo me acuerdo que agarraba una biblioteca que teníamos, me subía al techo y eso me daba paz. Eso me daba tranquilidad. Sentía que Dios estaba conmigo y me ponía a platicar con Él sin saber que estaba orando, ¿verdad? Pues no sabía yo nada de eso. Más no sé qué sea. Me refiero a una paz permanente, es decir, podemos tener o sentir paz, o cierta paz, o cierto nivel de paz, pudimos haberlo sentido, pero esa paz, tarde o temprano, se esfumaba. ¿Sí? Hasta que vinimos a Cristo, que Él trajo paz permanente a nuestras vidas, a pesar de que hay tribulación, a pesar de que hay pruebas, a pesar de que estamos batallando, hay enfermedades, etcétera, etcétera, con las cuales lidiar. Hermanos, Dios nos ha dado aún en eso abundancia de paz. ¿Okay? Aunque a veces también nosotros mismos tratamos de ignorar esa paz o nos alebrestamos y entramos en un estado en el cual la paz de Dios la hemos hecho nosotros mismos voluntariamente
a un lado. Bien, hermanos, entonces, ¿qué significa tener buena conciencia? Entonces dijimos que la ley, que la conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces, ¿qué significa tener una buena conciencia? Estar bien con Dios. Esto es tener buena conciencia. Pablo dijo a Timoteo, o habló acerca de la buena conciencia. Es decir, Timoteo, procura estar bien delante de Dios. Procura que tu conciencia no te acuse. Procura estar bien delante de Dios. Esto es tener buena conciencia. ¿De qué manera podemos tener buena conciencia? Queridos hermanos, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La hermana Fabiola dice, la palabra de Dios nos redarguye cuando hacemos algo que no está bien y simplemente no tenemos paz. Amén. Ahí está el comentario de nuestra hermana Fabiola. Gracias, hermana. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que no debo hacer o que no quiero hacer, esas hago. Y lo que quiero hacer, lo que debo hacer, no lo hago. De tal manera que hay una lucha interna en mi corazón y en mi conciencia. ¿Sí? La verdad, queridos hermanos, es que aún estamos sujetos a este cuerpo de muerte. Si bien no debemos pecar, debemos procurar no pecar. ¿Sí, hermano? El problema viene como te digo, pues, está en juego nuestros intereses. Por ejemplo, un grupo de personas van a decir, nosotros estamos bien, pero son 10 personas contra mí. Y entonces es como decir que o me hago para qué lado o me hago para el lado de Dios. ¿Me entiendes? Todas las personas dicen, nosotros estamos bien, pero al bien de los hombres. Pero al bien de Dios, lo que tiene razón es un solo individuo. O se hace para Dios o se hace para los hombres. Ok. No le entendí mucho. Conviene estar mejor con los hombres, pues, porque pues, Siempre será más conveniente estar bien con Dios, a pesar de lo que los hombres puedan decir. ¿Sí? El apóstol Pablo, y hemos citado mucho al apóstol Pablo el día de hoy, pero el apóstol Pablo, queridos hermanos, usted sabe, la Biblia dice que él entraba por las casas y arrastraba a las mujeres y a los niños y a todos los que profesaban el camino y los arrastraba y los echaba en la cárcel. Y después, cuando apedrearon a Esteban, Saulo estaba ahí presente y dice que dio la aprobación para ese asesinato bajo el pretexto de la religión de los fariseos y bajo el supuesto celo. Y no dudo que ellos hayan tenido celo, pero tenían un celo equivocado, queridos hermanos. ¿Sí? Entonces, después Dios, el Señor Jesús se le aparece camino a Damasco y fue hermanos, dicho de Dios que era útil, que le sería útil para enseñar, a llevar el Evangelio a los gentiles y el Señor dijo que le iba a enseñar a Saulo cuánto era necesario padecer por su nombre. ¿Ok? Vemos a Saulo en alborotos, en casi linchamientos, en la cárcel, naufragando, pero el gozo siempre puesto delante de él por Dios. ¿Sí? Es decir, siempre será conveniente estar bien con Dios. ¿Sí? La hermana Alejandra está como el dicho, que dice que 4 personas se canta uno y el que ni entra, no le entra. Yo entiendo la presión que puede haber en cierto momento o en algún momento dado sobre tener que elegir estar bien con Dios o estar bien con los hombres.
Sí, yo entiendo esa presión. Yo entiendo que a veces es difícil y si tenemos un espíritu débil, hermano, tristemente vamos a escoger o terminaremos escogiendo estar bien con los hombres, cuando realmente lo que nos conviene es estar bien con Dios. El Señor dijo, en la palabra de Dios dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá vencerme? El Señor me ha hecho más que vencedor por medio de Cristo. El Señor me ha completado. El Señor me ha dado tanta bendición. Ha derramado su abundante gracia en mi vida. ¿Por qué yo le negaría? ¿O yo por qué le daría la espalda en un momento de decidir? ¿Sí? Entonces, si en algún momento dado tiene esta lucha, querido hermano, de todo corazón y con el amor del Señor, lo que le puedo decir es agárrese del Señor, fortalezca su espíritu en el Señor, ¿sí? Que sea su espíritu más fuerte que su carne, de tal manera que pueda doblegar su carne. De esta manera podrá entonces elegir correctamente, podrá elegir correctamente, ¿sí? Y evitarnos tantos problemas de conciencia, ¿ok? Ah, bueno, continuamos, hermanos. Viene a mi memoria aquel versículo, no sé si alguien me puede ayudar, no recuerdo qué versículo es, sé que está en Primera de Juan, pero aquel que dice que esta es la fe que ha vencido el mundo, esto es lo que vence el mundo, nuestra fe. Si alguien me puede ayudar eh, por ahí, incluso alguien si está en redes sociales, que lo pueda buscar ahí rápidamente. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, algo así dice. Creo que es primera de Juan 5, pero no recuerdo el versículo. Ah, sí, 5:4. Dice la palabra de Dios ahí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, hermanos, estamos sujetos a este cuerpo de muerte, pero Ah, dice la palabra de Dios que aquel que permanece en Dios no peca. ¿Ok? Y este es tal vez un tema un poco muy abundante en el cual tendremos que dedicar un estudio entero sobre este asunto. ¿Sí? ¿Puede el cristiano pecar o no puede pecar? ¿Qué pasa si pecamos? Etcétera, etcétera. La realidad, queridos hermanos, es que estamos sujetos a este cuerpo de muerte. Dice la palabra de Dios que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Bueno, el pasaje dice que seremos transformados, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, etcétera, etcétera. Entonces dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, y no me malentiendan, no tenemos licencia para pecar. No estamos autorizados para pecar. Dios no nos ha dicho, estás libre para pecar. Claro que no. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Como lo dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan. ¿Sí? En primera Juan 20 dice, pues si nuestro corazón no nos reprende. Y yo creo, en lo personal, que está hablando de eso, ¿no? De la conciencia. Claro. Este,
mayor que nuestro corazón de Dios, y Él sabe todas las cosas. Y para contestarle un versículo, hermano, en el versículo 13 del capítulo 3, dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así es. Seguramente, hermano, nos van a aborrecer. Biblia que aquel que quiera andar piadosamente, ah, todo aquel que quiere vivir piadosamente también sufrirá persecución, algo así dice. No recuerdo exactamente cómo dicen las palabras, pero ah, si hemos de vivir piadosamente, correctamente en el temor del Señor, crea, hermano, téngalo por seguro que vamos a sufrir persecución, ¿sí? Habrá esa oportunidad de escoger entre estar bien con Dios y estar bien con los hombres, ¿sí? ¿Mande? Claro, claro que sí. Mire, Pedro dice que el mundo se extrañaría, o nuestros parientes o amigos se extrañarían de que nosotros estamos buscando a Dios y a ellos les parece como algo muy raro. No, primero Pedro dice, pero bueno, ahí está el comentario. ¿Ok? Bueno, regresando un poco al tema de la conciencia, y el pastor convirtió un versículo muy bueno ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que 3:20, perdón, 3:20. Primera de Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Seguramente se refiere, queridos hermanos, a la conciencia. La conciencia nos reprende. Y es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Pero bueno, continuamos, hermanos. ¿Cómo podemos tener, o de qué manera podemos tener una buena conciencia? Como les decía, la palabra de Dios dice que estamos sujetos a este cuerpo de muerte y no tenemos licencia para pecar. La palabra de Dios dice que aquel que peca no es nacido de Dios, porque el que es nacido de Dios vence al mundo y no puede pecar, ¿sí? Pero, hermanos, la realidad es que se refiere a que un cristiano, alguien que ha sido salvo, que tiene el Espíritu Santo guiando su corazón, hermanos, no persiste en pecar. Puede ser que se equivoquen alguna vez involuntariamente, pero esta palabra es importante: voluntariamente o involuntariamente. ¿Se está pecando voluntariamente o se está pecando equivocadamente? Es decir, en una equivocación o en un desliz. ¿Ok? Aquel que es nacido de Dios no persiste en pecar. Aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Sí? Dios nos ha llamado a la santidad, a ser santos. El Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? El Señor nos ha llamado a la santidad, a apartarnos del pecado, a tener buena conciencia, a tener fe no fingida, a estar bien con Dios. Si bien es cierto, en alguna ocasión podría ser que nos equivoquemos, pero dice la Biblia que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como les dije, no es una licencia para pecar. Y como les repito una vez más, hermanos, porque aquel que es nacido de Dios no persiste en pecar. Aquel que es nacido de Dios no persiste en pecar. Pero ¿cómo podemos tener una buena conciencia sujetos a este cuerpo de muerte? Muchas veces, cuando nuestra conciencia nos advierte de que hemos pecado, nuestra primera reacción es razonar en nuestra mente para justificar o tener una excusa para nosotros mismos en cuanto a nuestras acciones. Pero solamente el Señor Jesucristo puede purificar nuestra conciencia. Vea Hebreos capítulo 9 y el versículo 14. Hebreos capítulo 9 y el versículo 14.
Hebreos capítulo 9 y el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Solamente el Señor Jesucristo puede purificar por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, puede purificar nuestra conciencia y tratar nuestras ofensas que están en él. ¿Cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? ¿Cómo podemos tener entonces una buena conciencia? Y no estoy diciendo que cada vez que pecamos debemos crucificar una vez más al Señor para que derrame una vez más su sangre y pueda limpiar y purificar nuestros corazones y nuestras conciencias. Querido hermano, la palabra de Dios nos enseña que la salvación el Señor derramó una vez y para siempre, entró en el lugar santísimo y rompió aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de manera que por medio de su sangre y de su velo podemos entrar libremente hasta el trono de la gracia. Gracias a Dios por la salvación que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo y que tiene poder para limpiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero es necesario tener una buena relación con Dios. Es necesario estar cerca de Dios todos los días de nuestra vida. Es necesario venir en oración al Señor todos los días, pidiéndole su dirección, pidiéndole su gracia para nosotros, pidiéndole su protección, que nos libre de pecar, que nos libre de la tentación, que nos ayude, queridos hermanos. Solamente el Señor Jesucristo puede purificar nuestras conciencias. ¿Cómo tener entonces una buena conciencia? Tengan una correcta relación con Dios. Número 1, tenga una correcta relación con Dios. Número 2, confiese sus pecados. Confiese sus pecados delante de Dios. No tiene que esperar hasta que termine el día para confesar sus pecados. No tiene que ir a la iglesia católica y tocarle la puerta al padre o al cura que está ahí para confesar sus pecados. No necesita eso. ¿Por qué? Porque puede venir directamente al Señor, el cual es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. El sacerdote tenía una función en el Antiguo Testamento y era representar al pueblo delante de Dios. Ahora, si el Señor Jesucristo mismo me puede representar delante de Dios, ¿por qué voy a ir a presentarme con un hombre que es tal vez más pecador que yo, que es tal vez un perverso, que es tal vez, no sé, ¿por qué voy a ir con ese hombre cuando puedo venir a Jesucristo el justo, cuando puedo venir a aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario? Aquel que me representa delante de Dios, aquel que es mi sumo sacerdote, aquel que puede compadecerse de mis debilidades, porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Número 1, tenga una correcta relación con Dios. Número 2, confiese los pecados, confiese sus pecados. No es necesario, entonces, como lo comentábamos, hermanos, esperarse hasta la noche para venir a oración y confesar nuestros pecados. Porque seguramente se le van a olvidar. Porque no creo que cada uno de nosotros apuntemos por ahí en un papel los pecados que vamos cometiendo durante el día. ¿Verdad? Ahí mismo, queridos hermanos, la conciencia la acusa. Pecaste. El Espíritu Santo redarguye el corazón. El Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, de tal manera que podemos seguir la verdad, que podemos seguir la justicia, que podemos seguir en el camino de verdad. Es decir, transitando, sin apartarnos a derecha y a izquierda, transitando en el camino de verdad. En una ocasión, si usted recuerda, prediqué acerca de los caminos. Y la Biblia habla mucho acerca de los caminos, el camino de los malos, el camino de muerte, habla del camino de la vida, habla del camino de santidad, etcétera, etcétera. Entonces, tengan una correcta relación con Dios, confiese los pecados, no debe
a esperar pasar más tiempo. Si yo sé que he ofendido a Dios, bueno, yo no quiero dejar pasar más tiempo. Yo no quiero dejar pasar tiempo. No quiero dejar pasar ni un segundo más. ¿Por qué? Porque duele esa interrupción en la relación con Dios. Duele esa relación con Dios. Yo todavía no estoy casado, pero espero pronto también pasar al club de los casados. Pero hermanos, déjeme preguntarle algo. Usted como casado, cuando tiene usted alguna diferencia con su esposa o con su familia, tal vez uno de sus hijos, ¿sí? ¿Está usted a gusto? ¿Así? ¿Está a gusto usted así? Pero seguramente hay una interrupción en la relación. Una relación que debería ser de amor, de paz, de miel. Yo sé que tal vez muchos de ustedes están pensando, tú no sabes de esas cosas todavía. Pero hermanos, a mí la Biblia dice que el marido debe amar a su mujer, que la mujer debe respetar a su marido, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una interrupción en la relación, no puedo creer que usted esté a gusto, que usted esté tranquilo. Y es lo mismo con Dios, hermanos. Cuando hay una interrupción en la relación con Dios, no puedo creer que estemos como quitados de la pena, como si nada hubiera pasado, como si nada sucediese, como si nada aconteciese. Muchas veces tomamos esa actitud que comentaba el hermano con Dios. Quédese callado con Dios. Oh, hermanos, nosotros debemos tomar la iniciativa, venir delante de Dios. Dios no tiene por qué venir y pedirte perdón a ti. Pero a veces tomamos esa actitud. Ay, Dios tiene que pedirme perdón. Oh, queridos hermanos, qué equivocados estamos. Sí. ¿Cómo purificar entonces nuestras conciencias? Tenga una correcta relación y confiese sus pecados. ¿Por qué es importante tener una buena conciencia? Vamos un poco más rápido porque ya el tiempo está volando. La Biblia da a los creyentes una palabra específica para mostrarnos cuán importante es tener una buena conciencia. Vea 1 de Timoteo 1:19. 1 de Timoteo 1:19. 1 de Timoteo 1:19. Dice la palabra de Dios así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La primera parte de este versículo dice manteniendo la fe y la buena conciencia. Es decir, la fe y la buena conciencia van de la mano. Siempre que haya una ofensa en nuestra conciencia, habrá un agujero y nuestra fe podrá escaparse o escabullirse por ahí. Podría nuestra fe ser afectada, es lo que quiero decir. Debido a que la fe y la buena conciencia van de la mano, el estado de nuestra conciencia afecta nuestra fe. Cuando permitimos que una ofensa permanezca sin ser resuelta en nuestra conciencia, nuestra fe podría menguar. El hecho de que nuestra fe mengue o se escape o se escabulla puede causar, queridos hermanos, que lleguemos a un punto en el cual hayamos naufragado de la fe, como dice la palabra de Dios en el versículo 19, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no
blasfemar. ¿Se da cuenta? Aquí había un hecho, un pecado, una condenación por el pecado, una consecuencia por el pecado. La conciencia y la fe y la buena conciencia fueron desechadas, fueron, hermanos, hechas a un lado y naufragaron en cuanto a la fe algunos. Esto es algo gravísimo, queridos hermanos, desechar la fe y la buena conciencia, ya que mantener la fe y la buena conciencia es un salvaguarda para nuestra fe y nuestra vida cristiana. La palabra naufragar da la impresión, no implica que la vida cristiana es como un barco que navega sobre un mar tempestuoso y por ende necesitan ser conducidas y salvaguardadas por medio de la fe y de una buena conciencia. Que sea el Señor Jesucristo quien tome el timón del barco de nuestra vida. Que sea el Señor Jesucristo quien dirija los hilos de nuestra vida. Que podamos, queridos hermanos, aprender a descansar en Dios, a entregarle al Señor todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades, aunque haya tempestad. ¿Recuerdan aquel pasaje en el cual venía el Señor Jesucristo con sus discípulos atravesando el mar? Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo se acostó a dormir en la popa del barco, es decir, la parte trasera del barco, y se levantó en el mar una gran tempestad, de tal manera que se abnegaban, es decir, pensaban que la nave se iba a quebrar, que iban a naufragar y que todos morirían. Hasta que vinieron y despertaron al Señor. Señor, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? El Señor Jesucristo se levantó y reprendió el mar y reprendió la tempestad. Calla y mudez. Dice que aquellos discípulos que iban en aquella barca se maravillaban y decían, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? A veces tenemos esa actitud en nuestras vidas. ¿Quién es ese Jesús que calma la tempestad? A veces, ya cuando estamos a punto de perecer, es cuando acudimos al Señor. ¿No se hubieran ahorrado tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto intento de sacar el agua del barco si desde un principio hubieran despertado al Señor? O si ellos hubieran tenido fe y ellos mismos pudieran haber clamado a Dios, y seguramente Dios les iba a salvar. Seguramente hay tempestades en nuestras vidas. Hay tiempos en el cual navegamos. Pero que Dios nos ayude, queridos hermanos, a tener una buena conciencia. No queremos, hermanos, ser aquellos que naufragan en cuanto a la fe. A fin de que podamos continuar en nuestra vida cristiana, debemos mantener una buena conciencia. Esto lleva a cabo estar bien delante de Dios y los hombres, y tener una conciencia que no tiene ofensa por la cual seamos condenados. La palabra de Dios dice que hemos de tener buena conciencia. Y hermanos, quisiera abundar mucho más en esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que interrumpen nuestra buena conciencia. Por ejemplo, la amargura. Hermanos, ¿cómo interrumpe nuestra buena conciencia la amargura? Yo podría decir que son incompatibles una buena conciencia y la amargura. No pueden habitar juntos. Es como el agua y el aceite, como un imán de polos opuestos. De polos similares. ¿Qué pasa si usted trata de juntar un imán de polos similares?
Se rechazan, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si se trata de mezclar el agua y el aceite? ¿Se puede mezclar? No se puede mezclar. Sí, el aceite es más denso. Entonces, la buena conciencia y la amargura, hermanos, son dos cosas que no pueden cohabitar juntos. Si pretendemos tener buena conciencia, si pretendemos estar bien delante de Dios, oh queridos hermanos, es necesario que pongamos atención desde las raíces de amargura de nuestros corazones. Muchos han padecido amargura. Qué difícil es la amargura. Qué difícil es sobrellevar la amargura. Oh, queridos hermanos, que Dios nos ayude a tener buena conciencia en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a serle agradables delante de Dios. ¿Por qué es importante? Bueno, un corazón con buena conciencia es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar, Dios puede actuar, Dios puede reprender. ¿Sí, hermano? Dios no puede tentar a nadie. Dios no tienta a nadie. ¿Ok? Dios prueba los corazones y Dios también azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? Entonces, Dios azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Lo que la palabra de Dios enseña es de que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el pecado, sino que cada uno, conforme a su propia concupiscencia, da luz al pecado. Y el pecado la muerte. Ahí está en Santiago capítulo 1, me parece. Por eso dije, tomó la decisión de irse a tomar cerveza, chocaron y se mataron. Que salió un castigo de Dios. Es una consecuencia del pecado. Puede ser una consecuencia del pecado. Pues necesitaríamos abundar un poco más en cuanto a qué podría ser un castigo de Dios. No creo que eso sea como tal un castigo de Dios, simplemente una consecuencia del pecado. Y para un cristiano, Para un cristiano, ¿qué? un cristiano voy a tomar una copita, una taza de copas, choca, se mata, será un castigo para un cristiano. Creo que es la consecuencia del pecado. Necesitaríamos sentarnos a estudiar un poco estas dos cosas. Sí, el castigo de Dios. ¿Qué es un castigo de Dios? Sí. La gracia de Dios también. Por ejemplo, Dios castigó a, por ejemplo, en Noé. ¿A, a quién? A Alejandro y a Timoteo, los entregó al diablo, Ok, que estaban desviados de la fe. ok. Ese tipo de castigo. Es una consecuencia del pecado. Sí. Dice que en cuanto a la fe naufragaron algunos. Probablemente estos. No quiero meterme en camisa de once varas. Probablemente esos apostataron de la fe, ¿sí, pastor? Es que Dios no mira el castigo como lo miramos nosotros. Para Dios es disciplina. ¿Sí? Y hay cada caso en particular que hay que mirar. Porque, por ejemplo, hay gente que anticipadamente se muere porque está haciendo el tropiezo a alguien más, es cristiano, pero no lo entiende, tiene su corazón cauterizado. Entonces Dios dice, no, a lo mejor me lo voy a llevar. Eso no es un castigo. ¿Sí? Nosotros entendemos por castigo azotes, y lo que pudiéramos decir que es un castigo de Dios es el amor de Dios corrigiéndonos a través de la disciplina. Pero No tal como castigo civil. Es que nosotros castigamos porque castigamos porque se rebelaron contra nosotros, nos desobedecieron, hubo una falta en contra nuestra, y entonces nosotros castigamos. ¿Sí? Y Dios no es que castigue, Dios corrige, y Dios no va a dejar el pecado sin corrección. ¿Sí? Pero lo que Dios hace es una forma de mostrarnos amor a través de. Por eso dice
el padre que a su hijo ama, desde temprano lo disciplina y lo corrige. ¿Sí? Y dice que le pega a azotes. Pero es el amor de Dios. Entonces, es una especie como de demostrar que uno, porque ama a su hijo y porque no quiere que se pierda, no quiere que se desvíe, pues lo corrige, ¿verdad? Y que ya no entiende con palabras, pues hay que... Es que el hombre dice, es un castigo de Dios por lo que está haciendo. Pues es que la gente no entiende, porque por eso es que hay que meditar la Biblia y leerlo de verdad. Claro, como le digo, muchas ocasiones es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia del pecado. Dios no dejará sin consecuencia el pecado. Es decir, afrentar la ley de Dios, afrentar ah, el precepto de Dios es algo gravísimo. ¿Ok? Entonces, Dios no dejará sin consecuencia el pecado. ¿Ok? Por ejemplo, a Caín. Caín, sabemos, mató a su hermano Abel. Dios le dio un castigo. Vea lo que dice en Génesis capítulo 4. Y rápidamente, ya son las 8:30. Estamos terminados, porque hay que ir al funeral. ¿Funeral de quién, perdón? Ok. 4:11 rápidamente dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando le abres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ahí hay un ejemplo de un castigo de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario rápidamente para terminar? Si hay alguien en redes sociales, si no, para dar por concluido este tema. ¿Sí? Qué bendición que el Señor ha puesto su ley en nuestros corazones, que Él puede guiarnos por medio de su Espíritu a toda verdad y a toda justicia. Que Dios nos permita, hermanos, tener una conciencia limpia, tener una buena conciencia delante de Dios. Que Dios nos permita erradicar, sacar desde la raíz la amargura de nuestro corazón. Que Dios nos permita, hermanos, quitar, erradicar desde la raíz el pecado que ha estado arraigados a nuestros corazones, aquellas manías, aquel vocabulario, cosas que no le agradan al Señor, que Dios nos permita poder corregirlas y tener una buena conciencia delante de Dios. Aún una buena conciencia delante también de los hombres, una buena conciencia delante de los hombres y una fe pura, una fe no fingida, una fe que agrade al Señor. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que has puesto tu ley en nuestros corazones. Señor, ayúdanos pues a tener una buena conciencia, tener presente este asunto de tener una buena conciencia. Ayúdanos, te lo rogamos. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.